Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema importante como es la predicación expositiva y el recorrido interpretativo que debemos realizar desde el exégesis hasta la exposición. La predicación expositiva es un mandato de precisión al predicar y no un método de presentación. Repito, la predicación expositiva es un mandato de precisión y no un método de presentación. En esta oportunidad brevemente veremos los pasos de manera general de la exégesis a la exposición. Partimos de un área tan importante como es la hermenéutica. Ya sabemos que la hermenéutica son los pasos, es la ciencia y el arte de interpretar y es algo que estamos haciendo continuamente. Entonces, para predicar con precisión necesitamos una hermenéutica correcta y necesitamos una homilética. Sabemos que la homilética es el arte de enseñar bien. Homilética viene de una palabra latina que es homilía, que a su vez viene de una palabra griega. Homilía lo que significa es discurso. Entonces la homilética es el arte de dar un buen discurso. Así que vemos que en la predicación vamos de la hermenéutica a la homilética, de la exégesis a la exposición. La exégesis no es sino extraer el significado del texto. Entonces debemos preguntar qué significó para la audiencia original. Antes de preguntar qué significa para nosotros, debemos preguntar qué significó para la audiencia original. Eso nos ayuda la hermenéutica y la exégesis. Esto, como dijimos, es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque son pasos, métodos que al repetirlos de manera correcta nos llevan a un resultado correcto. Entonces la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar correctamente. Y la exégesis son los pasos para extraer el significado del texto bíblico. Pero primero debemos hablar de qué significó para ellos y después veremos qué significa para nosotros. Entonces, de la hermenéutica y la exégesis nos vamos a pasar a la exposición. Claro, no nos vamos a saltar, ya veremos todo el proceso. Pero por un lado tenemos, para iniciar la predicación, una preparación por medio de la hermenéutica. Pero luego la exposición tiene que ver con la homilética. Entonces, al hablar de predicación expositiva, se nos demanda que seamos expositores, que damos a conocer lo que la palabra del Señor contiene. Y allí explicamos a la audiencia qué significa ese texto para nosotros, cuál es el mensaje para nosotros ahora. Y esto es un arte, el arte de predicar. Entonces vamos de la exégesis a la exposición, de lo que significó para ellos a lo que significa para nosotros, de una ciencia a un arte. Al hablar de hermenéutica, estamos hablando del elemento histórico, los contextos en que el texto se encuentra, lo histórico, el pasado, el momento en el cual se escribió la palabra. Al hablar de homilética, ya no hablamos de lo histórico, cuidemos desde ya eso, de tener solamente un mensaje histórico, es decir, hablar del pasado. Eso debemos traerlo a lo contemporáneo,
aquello histórico, traerlo a lo contemporáneo. Al hablar de hermenéutica, estamos hablando de algo particular. Fue algo particular lo que Pablo le dijo a los corintios en su carta acerca de los dones. Fue algo particular lo que Pablo le dijo a la carta a los Gálatas. Fue algo particular lo que Pablo le dijo a Timoteo y a Tito, hablando de el Nuevo Testamento, pero de igual manera fue algo particular lo que el Señor dijo a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Fue algo particular para los receptores primarios, pero a través de la hermenéutica y la homilética correcta debemos pasar a lo universal, es decir, aquello que fue algo particular para ellos, ahora se torna algo universal, que es aplicable aquí y en todo lugar. Ahora, a través de la hermenéutica examinamos el pasado, qué sucedió en el pasado, qué se dijo en el pasado, pero a través de la hermenéutica y la exégesis y una homilética, una exposición correcta, pasamos o venimos al presente. Cuidemos eso, el equilibrio correcto, no olvidar el pasado, pero no olvidar el presente. En nuestro estudio y predicación debemos equilibrar el pasado, no traerlo al presente. Me explico, que nuestra predicación en el presente no hable solo del pasado, sino trayendo lo que significó en el pasado, traemos lo que eso significa al presente. En el camino vamos a ir ahondando en estos aspectos. En nuestro trabajo de la exégesis a la exposición, no solo es 2 pasos, serán varios pasos los que tenemos que realizar. Entonces vamos de la preparación personal hasta llegar a cristalizar la verdad eterna o el principio teológico o la verdad central que encontramos en el texto. Oiga lo que dije, encontramos en el texto. Nosotros solamente vamos a descubrir lo que ya está en el texto. No vamos a inventar, no vamos a imponer, no vamos a dictarle al texto, es el texto el que nos va a decir su significado en el pasado, pero su significado para el presente. Entonces vamos desde la preparación personal a cristalizar la verdad eterna, pero para llegar ahí veremos otros pasos. Pero al cristalizar la verdad eterna, tenemos que traer esa verdad eterna hasta la aplicación personal. Un mensaje sin aplicación personal solo es información vaga. Y un mensaje sin preparación personal solo es algo técnico, vacío, hueco, académico. Entonces cuidemos. Debemos empezar con la preparación personal. La palabra del Señor dice que Nehemías preparó su corazón, ¿se recuerda? Para inquirir en la ley de Jehová. Preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Realmente fue Esdras. Dice que Esdras 7:10, había dedicado su corazón, dice la Biblia de las Américas, a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Entonces, dice otra traducción, que Esdras se había propuesto estudiar,
Pero no solo estudiar, cuidemos de no reducir el estudio de la palabra a algo académico. Otra verdad importante es el estudio académico de la Escritura es un ejercicio espiritual. Que no se nos vuelva una tarea meramente técnica, académica, sino que sea algo donde le damos el lugar a la palabra y al Espíritu Santo para que seamos nosotros los primeros moldeados por su palabra. Entonces, en la preparación personal tiene que haber un hombre nacido de nuevo, un hombre iluminado por el Espíritu Santo, un hombre poseído por la palabra. Cuando digo poseído me refiero a gobernado por la palabra, dominado por la palabra. Un hombre, una persona. Cuando digo hombre es en términos genéricos, hombre, mujer. Una persona que asuma la tarea, Pero para asumir la tarea, tiene que entender la dimensión de la tarea. Y cuando digo la tarea, no me refiero solo a sentarnos a hacer una hermenéutica, un exégesis. Hay gente impía, gente no creyente que hace esa tarea, son grandes exégetas, pero no son creyentes. Esa tarea cualquiera la puede hacer. Me refiero a ese punto espiritual, que la tarea de estudiar, aplicar y proclamar la palabra no es de cualquiera. Es del llamado, es del nacido de nuevo. Y como le dirá el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, dice Reina Valera, que estudia, que traza bien el mensaje. Entonces debemos reconocer la intensidad, la dimensión delante de Dios. Otra verdad, estas verdades que le enfatizo, espero que las vaya anotando en una libreta. Nuestra primera audiencia al predicar es Dios. Es verdad que predicamos para que la iglesia sea edificada. Es verdad que predicamos para que el impío se convierta. Pero antes que esa audiencia, hay alguien que nos está escuchando y es Dios. Y el Señor va a demandar de cada predicador cómo haya trazado el mensaje. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Con humillación, con arrepentimiento, con confesión de pecado, abandonando cualquier capacidad humana y dependiendo del Espíritu Santo. En oración, en lectura, en estudio. Entonces partimos de la preparación personal. Habiendo hecho eso, pasamos ya a tratar el texto. Debemos analizar el contenido del texto. Debemos sumergirnos, empaparnos, estar embebidos del texto, analizar el contenido. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? Debemos conocer el texto, analizarlo, analizar el todo y su relación con la carta, el capítulo, el libro, el texto, el testamento, analizar sus partes. Estudiar un texto bíblico, un párrafo, una porción, debe ser, como lo decía cierto hombre de Dios, como ver el árbol sin descuidar el bosque. Debemos analizar el árbol
pero sin olvidar, y esto lo veremos más adelante en el contexto, que ese texto pertenece a un contexto más amplio. Entonces debemos analizar cada parte del texto, cómo engrana, cómo encaja cada segmento, cada frase, cada oración. Recuerde, el Señor Jesucristo lo dijo que no pasaría ni una tilde, ni una iota sin cumplirse. Entonces debemos analizar el texto. Siéntese a estudiar el texto. Conozca el texto. El error que mucho predicador comete es que primero va y lee un comentario o lee un devocional o solo porque oyó a cierto predicador de renombre anda repitiendo sin haber estudiado el texto. No vamos a pecar de arrogancia, pero primero nosotros tenemos la responsabilidad de sentarnos a dialogar con el texto. Es que el texto no está muerto, no es letra muerta, como la gente vulgar dice. El papel aguanta con todo. No, señor, aquí estamos hablando de la palabra del Señor y debemos dialogar y dejar que el texto nos pregunte. Siempre hemos dicho, preguntémosle al texto, es verdad, pero también dejemos que el texto nos interpele, nos descubra, nos desnude. Así como analizamos el texto nos va a analizar, nos va a cuestionar, nos va a preguntar. Entonces, analizamos el contenido del texto, sus partes, y pasamos a esto, descubrir la estructura del texto. Repito, más adelante vamos a ver un poco más detallado cada aspecto, pero cada texto tiene una estructura. Cada carta, hablando de las cartas neotestamentarias, tiene una estructura. Para mencionar un caso, Efesios, nosotros lo tenemos dividido en 6 capítulos. ¿Cuál es su estructura macro, mayor? La carta a los Efesios está compuesta de 2 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos lo que se denomina la sección doctrinal. Ahí el apóstol está instruyendo a la iglesia en cuanto a doctrina. Usted puede ir a revisar qué doctrina, qué enseñanza hay en esos 3 capítulos. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 se le denomina la parte práctica. Es decir, ya que Pablo es el instrumento humano, pero Dios a través de Pablo ha preparado el corazón y la mente de los efesios y de todo creyente, pasa de lo que llamaríamos doctrinal o teórico a la práctica, es decir, cómo vivir lo que ya se nos enseñó. Pero así también cada segmento tiene su estructura concéntrica, quiástica, lo veremos más adelante. Pero debemos descubrir la estructura del texto. Pero oiga, no somos nosotros los que inventamos la estructura del texto, la forma del texto. El texto nos lo da. ¿Y por qué es importante esto? Ya lo veremos mucho más adelante. Entonces, habiendo analizado el contenido, descubriendo la estructura del texto, solo quiero agregar para descubrir la estructura del texto, aquí es donde funciona la gramática. Aquí es donde funciona también la geografía, los personajes, los lugares, eventos. Todo ello nos va a ayudar a descubrir la estructura del texto. Habiendo visto eso, podemos identificar la intención de el texto y su contexto. Todo texto tiene una intención, una proposición, una propuesta, ya sea un texto poético, narrativo, profético,
tiene una intención, es decir, un propósito, intenta algo. Sabemos que todo libro de la Biblia tiene un tema general. Cada capítulo tiene un subtema y cada párrafo tiene también otro subtema. Entonces, cada texto abona a la comprensión del texto mayor. Entonces nosotros debemos identificar en este pasaje qué me está diciendo del tema principal. Obviamente usted ya entiende que para eso debe tener claro cuál es el tema principal del libro, de la carta que está estudiando. Y luego, cada texto particular debemos identificar la intención. Y cuando digo intención, no solo es un intento fallido, es el propósito del texto. Habiendo analizado el contenido, habiendo identificado descubierto su estructura e identificado la intención, podemos pasar a una cima, a un punto importantísimo, y es cristalizar la verdad eterna. Es decir, sacar la proposición o extraer el principio teológico. La verdad que se encuentra en ese texto, que fue verdad para ellos en el pasado, por eso está en el intermedio. No está ni en el pasado, ni está en el presente, está en el centro de los dos pasos. Está en el centro de la hermenéutica y de la homilética. Este es el punto principal al que debemos llegar. Descubrir, cristalizar, pero oiga, esa verdad eterna, ¿dónde está? En el contenido del texto, en la estructura del texto, en la intención del texto. Una vez más, no la imponemos, no la inventamos. Eso sería manipular el texto, cambiar la intención del texto. La verdad eterna está contenida allí, nosotros solo vamos a cristalizarla. Habiendo cristalizado la verdad eterna o el principio teológico, un principio teológico es algo que fue verdad en la época de Moisés, en la época de Esdras, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles y sigue siendo verdad hoy. Entonces, habiendo cristalizado la verdad, pasamos a esto, del texto al sermón. Note cómo hay una correspondencia. Así como tuvimos que identificar la intención del texto y contexto, ahora, con esa verdad eterna que hemos cristalizado, debemos identificar cuál es la intención del sermón. Pero no lo invento yo, repito, no lo impongo yo. No es de que hoy se me ocurrió regañar a la gente y voy a sacar este texto y de contexto y digo lo que a mí se me antoja. No, el texto tiene su intención. Y de esa intención del texto, de ese propósito, de eso va a surgir la intención del sermón. Es que no soy yo el que voy a definir el propósito del sermón, ni el tema, ni el bosquejo, sino que el texto mismo, por ser vivo, me da todo. Yo solo tengo que encontrarme con él. Entonces, no soy yo el que defino si este sermón va a ser para consolación, para reprensión. No soy yo el que define si esto va a ser principio de reprensión o no, es el texto. Ya el texto lo trae. Bien decía el excelentísimo doctor MacArthur, no se olvide que usted solo es el mesero, no es el cocinero. Usted solo es el servidor. Pero Dios ha diseñado la dieta para su pueblo. Ahora, hemos identificado el propósito del sermón,
tenemos que organizar con todo ese bagaje de información. Tenemos que organizar la estructura del sermón. ¿Pero de dónde sale eso? Una vez más, el texto tiene una estructura. En base a esa estructura, tenemos que organizar la estructura del sermón. El texto me va a dictar a mí cuáles son los puntos principales, cuáles son los subpuntos de ese bosquejo, de ese sermón. Ya tengo la verdad eterna y de ahí va a surgir mi tema. Pero luego, en la estructura del texto, habiendo examinado la gramática, los párrafos, habiendo examinado eso, me va a dar la luz para organizar la estructura del sermón. Entonces, es otro aspecto. No soy yo el que decido si mi sermón va a tener un punto y 3 subpuntos. No soy yo el que decido si mi sermón no va a tener cabeza y cuerpo y piernas. No. Es el texto el que define la estructura de ese sermón. Luego, debemos seleccionar el contenido del sermón. ¿En base a qué? En base a la verdad eterna. Porque al haber realizado este estudio de hermenéutica y exégesis, tendremos una barbaridad de información. Aquí no se va a tratar de qué digo, sino de todo lo que tengo, qué es lo que voy a decir. No es algo tengo que decir, y espero que entienda este diálogo, no solo es un juego de palabras. En la predicación no se trata de algo tengo que decir. Al contrario, cuando dependemos del Señor y empezamos con una correcta preparación personal, no se trata de algo tengo que decir, sino que se trata tengo para decir. No es de algo tengo que decir, sino tengo algo que decir. No sé si lo entiende. Distinto es que usted se pare ante una gente y diga, bueno, algo les voy a decir, algo tengo que decir, como diciendo, lo primero que me invente. No, aquí no hay lugar para eso. Si somos dependientes del Espíritu Santo y estudiantes responsables de la palabra, aquí no se trata de algo tengo que decir y voy a llenar los 45 minutos con cualquier tontera que se me ocurra, disfrazada de Biblia. No, aquí es, habiendo estudiado, dependiendo del Espíritu Santo, tengo algo para decir. ¿Se recuerda qué decían los profetas del Antiguo Testamento? Así dice el Señor. Nuestra tarea no es menos. Al estar ante 1, 10, 100, la cantidad de personas no es lo que importa. Es que nosotros tengamos que decir, así dice el Señor en su palabra. El contenido del sermón tiene que responder a clarificar esa verdad eterna, a reforzar, a explicar ese principio teológico. Y por último, llegamos a la aplicación personal. Pero antes de pensar en la congregación, en el grupo, en la persona a la que le vamos a exponer, tenemos que dejar que esa palabra sea aplicada a nuestro corazón. Nadie puede compartir lo que no ha recibido. Nadie puede garantizar que algo es efectivo si primero no le ha impactado su corazón. Espero que esto le sirva no solo en el aspecto metodológico, sino que toque su mente y su corazón de la importancia de ser un predicador de la palabra del Señor, pero un predicador responsable. Dios le bendiga.